Hola, estimada gente, espero que se encuentren muy bien. En este caso quería acercarles este material acerca de sistemas de representación. Surge como una inquietud de algunos docentes, específicamente en un congreso de educación artística realizado en Fray Bentos. Natalia Bolini y otros docentes me hicieron llegar esa inquietud acerca de realizar un material con los sistemas de representación y además como un apoyo para los estudiantes del curso de diseño, que me parece fundamental tener claro qué son los sistemas de representación y cuál es la utilidad y la finalidad de cada uno de ellos. Cuando utilizamos un sistema, en definitiva, hay una finalidad detrás. Por algo utilizamos un sistema para representar algo. El sistema tiene una particularidad, ¿cuál es? Sobre todo basarse en códigos de representación que tienen que ser universales. Esto quiere decir, si yo utilizo ese sistema, ¿no?, para generar un mensaje, bueno, que pueda haber alguien que lo decodifique conociendo esos determinados códigos. O sea que en realidad lo que me garantiza la utilización de dicho sistema y respetar los códigos es que ese mensaje después pueda ser decodificado, tanto por un ser humano como también en una impresora 3D o en algún elemento tecnológico que asimile, que incorpore el archivo de trabajo que he generado, ya sea que estemos hablando de un trabajo manual o un trabajo digital. Lo que cambia es el medio, ¿sí? Pero en realidad el sistema en sí tiene claras, precisas reglas de representación que vamos a estar viendo a continuación. También algo que me gustaría destacar que es la necesidad de representar algo. Esa necesidad surge con el ser humano, o sea, desde los comienzos de la humanidad ya el ser humano sintió la necesidad de representar algo. Incluso hablando de la prehistoria, nos podemos ir a las cuevas de Altamira, Lascaux, donde se encuentran esas representaciones en las paredes de la caverna. O sea, esa necesidad por representar algo siempre acompañó al ser humano. Y acá quería detenerme también en la importancia del dibujo. El dibujo como elemento de comunicación, pero también como una necesidad de expresión. Al respecto, Alberti ya hace referencia al diseño interno y al diseño externo, cuando habla de procesos diferentes. Uno es el proceso cognitivo para elaborar un diseño y otro es la materialización de ese diseño, ¿sí? Que acá vienen los sistemas de representación que vamos a estar desarrollando. También algo que me parece muy importante destacar es que la necesidad de representar algo surge desde la primera infancia, empieza con su desarrollo cognitivo, tiene la necesidad de representar algo. Esa necesidad se manifiesta, y hay estudios psicológicos al respecto, desde temprana edad con la primera etapa que es la etapa del garabateo, ¿no? Esa necesidad de rayar, de dibujar, de expresar algo. Rudolf Arnhem, psicólogo integrante de la psicología de la Gestalt, al respecto hace alusión a que el niño cuando dibuja un árbol, por ejemplo, en realidad no busca copiarlo, no busca la exactitud, sino que lo que busca es conocer la estructura de ese elemento. O sea, esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque lo que señala Arnhem en la teoría de la percepción es que el dibujo en realidad es una herramienta del conocimiento. Además, se le habla más específicamente del ojo como un instrumento del cerebro. El ojo como órgano sensorial, pero también como parte del cerebro, en el sentido de que lo que observamos se decodifica a un nivel cerebral. Por eso habla del pensamiento visual. Nosotros cuando observamos estamos pensando, ¿sí? Y me parece muy importante esto asociarlo con Pedro Cracco, en el sentido de que Cracco señala dos tipos de posibilidades en cuanto a la visualización. Uno es la mirada contemplativa, alguien cuando fija la mirada en un punto, ¿no?, a diferencia de alguien cuando no la fija, cuando alguien está observando
pero en realidad no se detiene a pensar qué es lo que observa. Eso me parece muy importante también señalarlo. No todos vemos lo mismo y no todos vemos del mismo modo, ¿sí? Tiene mucho que ver, la experiencia visual tiene mucho que ver con nuestra experiencia de vida, ¿sí? Y con nuestro conocimiento. Bueno, después de esta introducción me gustaría comenzar a desarrollar ya los sistemas de representación. Vamos a tomar en cuenta que existen varias clasificaciones. Siempre tenemos que tener presente esto. O sea, esas clasificaciones pueden tener diferencias en cuanto a la nomenclatura, ¿sí? Y es importante también destacar cuando nos atenemos a una clasificación, hacer referencia de dónde la estamos tomando. En este caso específico, yo me voy a centrar en una clasificación que desarrolla Pedro Craco en su publicación Sustrato Racional de la Representación del Espacio, más específicamente en el tomo 1, donde podremos ver categorizados diferentes sistemas de representación. A grandes rasgos, ¿qué vamos a ver? Una división en cuanto a sistemas racionales y sistemas irracionales. Cuando hacemos alusión a sistemas racionales, bueno, podemos tener una siguiente división que es el sistema cilíndrico o paralelo y el sistema cónico. ¿En qué se diferencian? Específicamente es en el punto de vista, dónde está ubicado el observador. Mientras que en este caso, en el caso cilíndrico paralelo, tendremos el observador en un punto de vista muy lejano, algunos autores hablan del infinito. En este otro caso, en el cónico, vamos a tener el observador en un punto de vista cercano. Esto quiere decir que puedo especificar claramente a qué distancia se encuentra el observador del objeto. Por ejemplo, estoy ubicado a 5 metros, a 10 metros, a 30 metros del objeto que estoy observando. Mientras que en este caso, cuando hacemos alusión a un punto de vista muy lejano, bueno, lo asimilamos, posiblemente, como lo hacen algunos autores, al infinito, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si el punto de vista se encuentra muy lejano, bueno, en ese caso estamos hablando de líneas proyectantes paralelas entre sí. En cambio, si el punto de vista se encuentra cercano al objeto, en ese caso hablamos de un sistema cónico. ¿Por qué? Porque hacemos alusión a un sistema monocular. Más allá de que nuestra vista es binocular, ¿no? Tenemos una visión binocular, cuando apelamos a la representación, y más específicamente cónica, hacemos alusión a una visión monocular, un punto de vista. Y dentro del sistema cilíndrico paralelo vamos a encontrar esta siguiente división. Por un lado, las proyecciones cilíndricas ortogonales. Cada uno de estos sistemas van a tener un material relacionado para desarrollarlo. Acá lo que estoy haciendo es una aclaración a grandes rasgos, ¿no? Como les decía, tenemos proyecciones cilíndricas ortogonales donde el observador se va a encontrar perpendicular a cada uno de los planos de proyección. Tenemos 3 planos de proyección: plano horizontal, plano vertical y plano de perfil, que algunas veces en algunas representaciones podemos obviarlo o no. Una acotación importante, ¿cuál es? Todos estos sistemas tuvieron una evolución hasta llegar a nuestros días e indudablemente van a continuar evolucionando, y algo que tenemos que tener presente es que el conocimiento siempre es cambiante, ¿no? Y por eso lo que les decía de siempre hacer referencia a nuestros autores, ¿no? ¿A quién estamos refiriéndonos? En este caso específico quería hacer una aclaración respecto a la línea de tierra. El sistema diédrico ortogonal que nosotros utilizamos tuvo, digamos, su momento de máximo desarrollo con Gaspar Monge, quien sistematizó el conocimiento hasta ese momento, ¿no? E incluso definiéndolo como geometría descriptiva. Ahí Monge hace alusión y desarrolla el concepto de sistema diédrico ortogonal, definiendo un diedro como el espacio contenido entre 2 planos de proyección. ¿Qué es lo importante? Que previo a esa sistematización, la línea de tierra no se utilizaba. Se utilizaban superpuestas la representación en una proyección horizontal con una proyección vertical. Entonces podemos ver representaciones, como van a estar viendo ahora en este video, donde se superpone la proyección cilíndrica ortogonal horizontal con la proyección cilíndrica vertical. Nosotros en este caso definimos la línea de tierra
como la línea que traza además de determinados planos, pero principalmente la línea de intersección del plano horizontal con el plano vertical de proyección. Otra posibilidad de sistema de representación que vamos a tener dentro del sistema cilíndrico paralelo son las axonometrías. Y dentro de las axonometrías podemos tener diferencias que ahora vamos a especificar. ¿Qué es lo importante acá determinar? Bueno, la diferencia entre una axonometría y una proyección cilíndrica ortogonal. Principalmente, ¿cuál es? Que en una axonometría voy a estar representando las tres dimensiones, mientras que en una proyección cilíndrica ortogonal voy a estar representando las dos dimensiones en cada uno de estos planos, porque así puedo estar observando el largo y el ancho, por ejemplo, o el largo y el alto, o el ancho y el alto. O sea que son representaciones de dos dimensiones, mientras que una axonometría es una representación de las tres dimensiones. Por eso, desde el punto de vista de la abstracción, decimos que una proyección cilíndrica ortogonal es sumamente abstracta. ¿Por qué? Porque no solamente son representaciones de dos dimensiones, sino que también son simultáneas. Al mismo tiempo me están dando la información de la proyección cilíndrica horizontal, la proyección cilíndrica vertical y la proyección cilíndrica de perfil. O sea, es sumamente abstracta esa representación. Bien, por otro lado tenemos las axonometrías donde podemos diferenciar específicamente la isométrica, por ejemplo, donde los tres planos de proyección, en este caso el vertical, el de perfil y el horizontal, se encuentran equidistantes al observador. Por lo tanto, los ángulos entre los tres ejes van a ser iguales. La isométrica es la que muchas veces asimilamos al ángulo de 30 y 30, que en este video que les dejo en la descripción van a tener la explicación de por qué esa división. La dimétrica, donde vamos a tener dos ejes con igual inclinación, y por otro lado la trimétrica, donde no tienen relación en cuanto a la similitud los ángulos de los ejes. Los tres ejes se encuentran a diferentes ángulos. ¿Qué implicancia tiene esto? Que en la isométrica voy a trabajar un coeficiente de reducción que es igual en los tres ejes, en la dimétrica un coeficiente de reducción igual en dos ejes, y en la trimétrica diferentes coeficientes de reducción. Todo eso lo tienen desarrollado en el material que aparece en la descripción, aquí abajo. Por otro lado tenemos el sistema dentro de los sistemas de representación racionales. Tenemos el cónico, donde vamos a tener la posibilidad del trazado perspectivo o del dibujo natural. El dibujo natural que, si bien puede ser un dibujo a mano alzada, eso no quiere decir que no respete determinadas reglas. Por ejemplo, como vemos ahí, la línea del horizonte, los puntos de fuga, o sea, hacia dónde se dirigen esas fugantes. Y acá quería hacer una acotación muy importante, me parece a mí, entre el sistema cónico y el cilíndrico. Si pensamos desde el punto de vista de la utilidad práctica, bueno, el cilíndrico se destaca, ¿por qué? Porque me brinda información práctica. O sea, yo necesito, por ejemplo, construir esta silla, imagínense, y le brindo material como para que la construya a alguien, ¿no? Le voy a llevar, por un lado, le llevo una perspectiva y por otro lado, le llevo una proyección cilíndrica ortogonal. Bueno, si comparamos la información que me brinda el trazado perspectivo, en este caso voy a tener diferentes dimensiones para cada uno de los soportes verticales. La dimensión que voy a estar tomando en una perspectiva no es en verdadera magnitud. O sea, más allá que puedo hacer una restitución para obtener esa magnitud, pero en este caso concreto, si mido, voy a tener diferentes medidas. En cambio, en la proyección sí voy a tener la posibilidad, teniendo en cuenta la escala que fue representada esa representación, valga la redundancia, acá sí voy a tener las medidas con la referencia a escala, ¿sí? En verdadera magnitud. Pero lo que quería destacar es que el sistema cónico me brinda una posibilidad más escenográfica, o sea, se ha utilizado a lo largo de la historia de ese modo. Por ejemplo, si estudiamos el Renacimiento o estudiamos el Barroco, cada vez que alguien quería conquistar a un cliente, ¿no?, para la construcción de ya sea una capilla, ya sea un palacio, lo que le presentaba que era la perspectiva.
o sea, en el sentido de la escenografía, mostrarles cómo va a quedar. Ahora, cuando se iba a construir, lo necesario, lo práctico, lo concreto, eran los planos. Cuando hablamos de un plano, que es, bueno, la planta, el alzado, ¿no? O sea que desde el punto de vista práctico, concreto, el sistema cilíndrico, y más específicamente proyecciones cilíndrico-ortogonales, es fundamental. Desde el punto de vista escenográfico, de mostrar algo, de una capacidad expresiva, bueno, ahí puedo apelar más al sistema cónico. Y otro sistema que vamos a tener, a diferencia de los racionales, como el irracional, puede ser la perspectiva caballera, que en este caso la van a encontrar con diferente nomenclatura, en vez de con V la van a encontrar con B, puede ser, y en este caso podemos diferenciar entre una caballera vertical y una caballera horizontal, en el sentido que la caballera vertical es cuando partimos de una proyección cilíndrica vertical, por ejemplo, y la horizontal es cuando tenemos en cuenta la proyección cilíndrica horizontal. ¿Por qué irracional? Porque en este caso, a diferencia de las axonometrías, ¿no? En este caso la perspectiva caballera, va a mantener la proyección horizontal los 90 grados. O sea, estamos conjugando una visión perpendicular al plano horizontal con una visión de profundidad. ¿Sí? Por eso, en este caso específico de Craco, lo vamos a encontrar como irracional. En definitiva, los sistemas, podemos ver algunas variaciones, podemos encontrar diferentes metodologías de trabajo, podemos también encontrarlos en diferentes medios, como les decía al principio, podemos encontrarlo en forma manual, yo puedo realizar un croquis, por ejemplo, apelando a algún sistema, o podemos encontrarlo con medios digitales. Lo importante que es respetar las reglas y los códigos de representación de cada uno de estos sistemas, sabiendo qué es lo que quiero comunicar, qué información quiero transmitir con el mensaje. En la descripción van a tener mucho más información para desarrollar cada uno de estos sistemas, así como también la bibliografía. Bueno, espero que haya sido de utilidad este video y nos estamos viendo. Chao.